Catalina, que viene curva. Hola, Lenny. Buenas tardes, buenas noches. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Estaba desfilando yo porque hoy es el día de la victoria. El día de la victoria. Atrás tengo una foto mítica, legendaria. Quizás la foto, creo que no se sabe el crédito de esta foto. Bueno, vamos a chequear. Hoy se celebran 80 años del Día de la Victoria, lo que en Rusia, la Unión Soviética, se llamaba la Gran Guerra Patria. Hoy, 9 de mayo de 2025, se cumplen 80 años de aquel 9 de mayo de 1945. ¿Qué pasó ese día? Que la Alemania nazi se rindió. Por eso es el Día de la Victoria. Unos días antes de aquel 9 de mayo se tomó esta fotografía. Exactamente el 30 de abril. Si la ponemos a full pantalla voy a poder leer la frase de Ernest Hemingway, escritor norteamericano, que dice ahí atrás. Full pantalla la foto del Reichstag. Ahí está. Esa foto es la bandera soviética roja del Ejército Rojo sobre las ruinas del Reichstag. El Reichstag era el Parlamento alemán, uno de los símbolos de la Alemania nazi del Tercer Reich. Y Ernest Hemingway es uno de los escritores norteamericanos más afamados. ¡Ah, caray! Autor de El Viejo y el Mar, estuvo en Cuba mucho tiempo, estuvo en la Guerra Civil Española como corresponsal de guerra y dijo: quien ama la libertad tiene una deuda tan grande con el Ejército Rojo que jamás podrá saldarla. Esta foto se tomó el 31 de abril de 1945 durante la toma de Berlín. Adolf Hitler, ya volvemos, Adolf Hitler se había suicidado en su búnker unos días antes, no se quiso entregar. Hoy vamos a desmentir aquellas teorías conspiranoicas de que Hitler siguió vivo, sobrevivió y se fugó a la Argentina, como Joseph Mengele, como tantos y tantos nazis. No. Estados Unidos colaboró para que muchos nazis jerarcas del Tercer Reich llegaran a Estados Unidos y muchos a Sudamérica. Incluso se llegó a especular, esto es una locura, ¿pero cómo? Se llegó a especular que Adolfo Hitler se había refugiado en la ciudad de La Paz. ¿Pueden creer? En serio, chequen en el Google. Yo tenía un cuate neonazi, ¿qué cuates tenía yo? Tenía un cuate que estaba obsesionado con los nazis, que me dijo una vez: esta es la casa donde vivió Hitler, acá en la ciudad de La Paz. Chequen en el Google. Chequen en el Google, es cierto, hay gente loca, hay gente nazi loca, valga la redundancia. Es mentira, Adolfo Hitler se suicidó con una pildorita, toda su familia, Eva Braun, su mujer, durante días antes, horas antes de esta foto. Hoy en Moscú se ha celebrado un desfile militar, hoy en Moscú, celebrando los 80 años, así se llama nuestra editorial, 80 años de la victoria. Y esa es una de las frases con la que la Federación Rusa está conmemorando este día. Lo vamos a poner más tarde en ruso. Con el pasado en el corazón y el futuro en las manos. Así deberíamos ejercitar siempre la memoria. Con el pasado en el corazón, no podemos olvidar el pasado. La memoria es un legado, la memoria es un derecho. Pero tampoco podemos ser nostálgicos y vivir siempre del pasado. Por eso la frase: el pasado está en nuestro corazón, los que lucharon en el pasado por nuestros derechos, por nuestras conquistas, siempre estarán en nuestros corazones. ¡Ah, caray! Por eso nunca morirán. ¡Ah, caray! Nunca morirán.
Y quienes derrotaron al nazismo, quienes derrotaron a la Alemania nazi que quería conquistar toda Europa y después todo el mundo, porque ese era el propósito loco, discriminador, racista, odiador, como es la ultraderecha siempre, la ultraderecha rima con odio. Los que evitaron ese triunfo de la Alemania nazi no fueron los gringos, no fueron los franceses, no fueron los ingleses, no fueron los belgas, no fueron los polacos, no fueron los finlandeses, especialmente no fueron los estadounidenses, a pesar de lo que nos han contado desde Hollywood siempre. Porque si vemos las películas de la Segunda Guerra Mundial de los gringos, de Hollywood, de la Academia de Hollywood, de la industria propagandística norteamericana, audiovisual, cultural, que es muy potente, que hasta el día de hoy es muy potente, y te hace creer, nos han hecho creer, que Europa se liberó gracias a los norteamericanos, que desembarcaron en el famoso día D, en el desembarco de Normandía, tantas veces, llevado a la gran pantalla el desembarco de Normandía en el norte de Francia, y que desembarcaron ahí y poco a poco fueron avanzando y derrotaron a los colaboracionistas franceses del régimen de Vichy, y poco a poco fueron avanzando y llegaron a Berlín y derrotaron a Hitler, los gringos hablando en inglés. Mentira. Como dirían los gringos, bullshit. ¿Pero cómo? Los que liberaron y los que llegaron primeros, luego gringos y rusos y soviéticos se dieron el abrazo en el famoso Elba, en el río, se conoce como el Día del Elba. Pero los que liberaron la gran mayoría de campos de concentración de exterminio nazi fue el Ejército Rojo. Estos señores que se subieron hasta la punta del Parlamento alemán del Congreso del Reichstag, eliminaron todos los símbolos nazis de odio y ondearon esa linda bandera. La bandera roja, la bandera de la Unión Soviética, CCCP. Esto significa cucurrucucú paloma. No, mentira. Esto significa en ruso, en cirílico, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, CCCP. Hoy conmemoramos los 80 años de la victoria, así se llama nuestra editorial, 80 años de victoria. Dicen que la Federación Rusa está aislada, dicen que Putin es un dictador que invade países y que está solo en el mundo, aislado en el mundo. Hoy en Moscú hay más de 30 mandatarios, 30, de todos los países del sur global. ¿Quién está aislado? ¿La Unión Soviética, la Unión Europea y Estados Unidos o la Federación Rusa? Hoy vamos a ver imágenes de cómo Putin ha recibido por todo lo alto a Xi Jinping. Hoy el presidente de la República Popular China está en Moscú. Está en Moscú también Nicolás Maduro. Está en Moscú Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Está en Moscú nuestro queridísimo, al que honramos el otro día, el miércoles, Ibrahim Traoré, uno de los grandes líderes africanos. Están todos los mandatarios de los BRICS. ¡Dime gracias, papi! El mundo multipolar. Gracias, Putin. Gracias, papá. Hoy en Moscú están todingos los grandes mandatarios, excepto la Unión Europea, que es colonia de los Estados Unidos, y no está Donald Trump. ¡Qué belleza! El resto están todos los grandes líderes, está Lula también. Vamos a ver, está el presidente de la India, Modi, Narendra Modi. Están toditos, entonces es mentira. Es mentira de que Rusia esté aislada. Y es mentira toda esa narrativa del norte global imperialista de vamos a bloquear a Rusia, lo vamos a aislar, vamos a bloquear a Venezuela, vamos a aislar y bloquear a Cuba, se van a quedar solos frente al mundo libre. Es mentira. Y hoy es una imagen bien gráfica de esa mentira, más grande que un castillo.
Rusia no está sola, 30 mandatarios. Hoy vamos a recordar, así termina nuestra editorial, 80 años de la victoria. Toma. Tómatela, 80 años de victoria. 9 de mayo de 1945, el día que la Unión Soviética derrotó al nazismo y cambió el mundo. Como decía Hemingway, no vamos a tener suficientes días para agradecerle a la Unión Soviética. Todo hombre y mujer de bien debería agradecer a la Unión Soviética y al Ejército Rojo. Datito no menor, ojo al dato. Ojo al dato. ¡Ojo! La Unión Soviética sacrificó y convirtió en mártires de la libertad a más de 27 millones de personas. 27 millones de soviéticos, hombres y mujeres. Mujeres. La Unión Soviética era una adelantada en cuanto a los derechos de las mujeres. Hay algunas feministas. Ay, no, yo soy feminista liberal. Agradecer a la Unión Soviética y al Ejército Rojo. El Ejército Rojo estaba plagado. Las mujeres luchaban codo con codo de manera igualitaria. Las partisanas, antinazis, las mujeres, vamos a ver a varias de ellas. Todavía hay sobrevivientes con más de 100 años de esa batalla de 1945, de esa derrota del nazismo. 27 millones de soviéticos dejaron la vida. Solo en una ciudad, solo en el cerco de Stalingrado, que vamos a recordar hoy. 875 días de cerco a la ciudad de Stalingrado, antiguamente Leningrado, antiguamente Petrogrado y actual San Petersburgo. Solo en ese acoso, en ese bloqueo contra la ciudad de Stalingrado de 1941, solo ahí murieron 4 millones de personas, la mayoría por hambre y por frío, bajo temperaturas de menos 40 grados y sin absolutamente nada que comer. Hoy vamos a recordar por qué la Alemania nazi, por racismo, se ensañó tanto con la Unión Soviética, pero la Unión Soviética y Rusia siempre se mantuvieron de pie. Napoleón quiso invadir Rusia, la Rusia zarista, y el invierno, el general invierno y el pueblo ruso derrotaron a las tropas francesas de Napoleón. Luego Hitler también lo intentó y el general invierno y los valientes hombres y mujeres de la URSS derrotaron a los nazis. Eso es una lección también para ahora. También vamos a trasladar lo que nos dejó las enseñanzas y las lecciones de la Unión Soviética al día de hoy, porque el nazismo y el fascismo están de vuelta. Y el ejemplo de lucha, de dignidad, de bravura del Ejército Rojo nos tiene que iluminar el camino. Esto es la editorial de Contextos Salvajes. Hoy, especial Día de la Victoria. Día de la Victoria. Vamos a escuchar a mi amigo Mirko Casale de RT Russia Today, del programa Ahí Les Va, recordando aquella gran guerra patria y las razones, entre comillas, las motivaciones racistas que tuvo la Alemania nazi fascista contra la Unión Soviética, contra los eslavos. Los rusos son pueblos eslavos y los yugoslavos eran eslavos del sur. Vámonos con Mirko Casale, ahí les va. Es imposible entender Rusia sin el 9 de mayo. Y no es un asunto difícil de entender en sí mismo, para nada. Pero como todo en la vida, hay que ponerle algo de esfuerzo y de cariño para lograrlo. En el siguiente video ahondaremos en el profundo significado que, con algunas excepciones, esta fecha tiene para el espacio postsoviético en general y para Rusia en particular. Hablaremos de política, de historia, de geopolítica, por supuesto, pero en el fondo, el tema central será mucho más psicológico o, si así lo prefieren, humano. Ahí les va.
Cada 9 de mayo, en Rusia y varias otras naciones, se conmemora la rendición definitiva del Tercer Reich firmada ante el Ejército Rojo en ese día de 1945. En algunos países, la fecha dejó de celebrarse en tiempos recientes e incluso está prohibido conmemorarla en público, así sea a título individual. Y es que la fecha conmemorada, casi 80 años después de los hechos, sigue sin dejar a casi nadie indiferente, porque sigue política, histórica y humanamente muy viva, mal que les pese a algunos. Más allá del papel estrictamente militar de la Unión Soviética en la derrota de Hitler, que es reconocido, aunque sea a regañadientes, por la aplastante mayoría de políticos del occidente colectivo y hasta en History Channel, más allá del desbalance cultural que hace que hoy el soldado Ryan sea más conocido en la cultura general occidental que el mariscal Zhukov, hay algunos aspectos de la, de momento, mayor contienda bélica de la historia que parecen relegados al olvido y rara vez son tenidos en cuenta a la hora de analizar aquellos hechos y sobre todo su estrecha relación con presente y futuro. En el ideario racial de los nazis, los eslavos, en su conjunto, eran clasificados en la categoría de subhumanos, igual que gitanos o judíos. No es un hecho muy mencionado en las películas de Hollywood, pero ningún historiador mínimamente riguroso lo niega. El énfasis entre los eslavos, en el contexto de la época, se puso sobre los ciudadanos eslavos soviéticos, a los que la jerarquía hitleriana consideraba especialmente subhumanos por ser eslavos contaminados, según ellos, por el judaísmo y el bolchevismo. El autoproclamado Führer, en su libro guía El Mein Kampf, calificaba a los eslavos como una raza inferior y, especialmente después de la invasión de la Unión Soviética, la propaganda nazi no ahorró adjetivos para referirse a sus vecinos del este. Subhumanos, mezcla de razas y pueblos de nombres impronunciables, hordas asiáticas o tormenta de mongoles. Por el contrario, Hitler y sus seguidores guardaban cierto grado de consideración cuando miraban al vecindario occidental. Los británicos eran calificados como un 60% arios, un porcentaje superior al que asignaban al propio sur de Alemania. De hecho, hasta poco antes de la guerra, Berlín vio en Londres a un potencial aliado debido a esa supuesta hermandad aria. Sobre los franceses, desde el hitlerismo, los veían como minoritariamente arios en sangre, pero con una fuerte huella nórdica que los hacía razonablemente cercanos racialmente. Ni hablar ya de la raza noruega, de la que el nazismo hablaba tantas maravillas que hasta promovió la mezcla racial de alemanes con ellos durante la ocupación del país nórdico. Es decir, mientras Hitler calificaba a los eslavos literalmente como una raza de esclavos siempre necesitados de un amo, de otros países a los que también Alemania bombardeó e invadió, el Führer tenía la opinión de que eran pueblos equivocados, pero razas salvables. Es decir, era partidario de controlarlas o corregirlas, pero nunca de esclavizarlas, ni mucho menos exterminarlas, destino que sí le tenía reservado a determinados pueblos y naciones. Entre los documentos oficiales del nazismo o precursores de esa ideología se encuentran las líneas maestras del plan nazi para los eslavos, con especial énfasis en los eslavos soviéticos debido a, como comentamos antes, el componente judeo-bolchevique que veían en ellos. Hablamos de dos corrientes surgidas en el siglo XIX, el Lebensraum o espacio vital, por un lado, y el Drang nach Osten, literalmente, empujar hacia el este, por el otro, y sobre todo la continuación e implementación oficial de los dos anteriores, ya en manos del nazismo, el Generalplan Ost, que se traduce como Plan General del Este. Este plan básicamente consistía en la deportación, esclavización o exterminio de la población eslava hasta fijar la frontera alemana en los montes Urales. Aunque el Plan General del Este no llegó a implementarse por la derrota del Tercer Reich y los nazis trataron de destruir los documentos donde se plasmaba poco antes de su rendición, quedaron fragmentos, referencias y testimonios suficientes para que ningún historiador mínimamente respetable, por muy antirrusa que sea su postura política, niegue su existencia y objetivos. Y por si alguien tuviera todavía dudas, no hay más que analizar la cantidad de masacres y violencia indiscriminada que las tropas hitlerianas realizaron en suelo soviético contra la población local, sin comparación posible ni en número ni en crueldad con las que llevaron a cabo en territorio francés, danés, holandés, belga o noruego, por citar algunos de los países occidentales que los nazis lograron ocupar total o parcialmente. Alrededor de 16 millones de civiles soviéticos murieron durante la Segunda Guerra Mundial,
Solo el sitio de Leningrado dejó prácticamente el doble de víctimas civiles que el conjunto de civiles franceses y británicos muertos durante toda la contienda. Y si el tratamiento de la población civil deja pocas dudas de la existencia e intento de llevar el Plan General del Este hasta el final, el tratamiento de los militares soviéticos a manos de sus colegas alemanes no es menos significativo. Por ejemplo, de los casi 6 millones de prisioneros de guerra soviéticos que cayeron en manos de los nazis, 6 de cada 10 cautivos no sobrevivieron, debido a las ejecuciones sumarias, las marchas de la muerte de un centro de detención a otro, el frío, el hambre y las enfermedades producto de las condiciones infrahumanas a las que eran sometidos. Por poner un ejemplo para contrastar, el número de prisioneros de guerra estadounidenses que fallecieron en manos del Tercer Reich ronda el 1% del total de los capturados. Esta dualidad tan marcada en el trato de los nazis a sus enemigos incluso se sigue observando cuando la guerra ya había terminado. Al acercarse el colapso del Tercer Reich, tanto los altos mandos como medios del nazismo se disfrazaban, suplicaban, lloraban y hacían lo que fuera para ser entregados a los militares occidentales en lugar de a las autoridades soviéticas, porque sabían perfectamente lo que habían hecho a cada nación integrante de los países aliados y cómo purgarían sus crímenes según en manos de quien cayeran, o bien picando piedras en Siberia durante 20 años, o bien con un discreto retiro en Alemania, o incluso trabajando para la NASA o la OTAN. Es decir, tanto antes como durante como incluso después, la historia deja claro que la guerra de la Alemania nazi contra la Unión Soviética, al contrario que la que Hitler llevó a cabo contra Europa Occidental, fue una guerra de exterminio. Con todo lo que eso implica social, cultural, política y hasta militarmente, contra quienes fueron objetivos de ese intento de exterminio. Una marca que pasa de generación en generación y que moldea una sociedad hasta el punto de convertirse en, posiblemente, el pegamento que más cohesiona a varias sociedades postsoviéticas, entre ellas la rusa, que al contrario que otras, ni olvidó ni distorsionó la historia. Y con razón o sin ella, no reaccionas de la misma forma ante ciertos eventos políticos cuando fuiste objeto de una estrategia abiertamente genocida que se cobró decenas de millones de víctimas entre tu ciudadanía, que cuando no, ni cuando en países de tu entorno las autoridades blanquean o directamente encumbran como héroes nacionales a quienes colaboraron activamente con aquellas políticas de exterminio, ni cuando derrumban monumentos erigidos a quienes con un inconmensurable costo humano derrotaron al nazismo, ni cuando prohíben conmemorar el 9 de mayo o sencillamente portar insignias o medallas relacionadas con la fecha. Todos los hechos mencionados en este video y sus interpretaciones no son informaciones confidenciales, ni secretas, ni inaccesibles, y con mayor o menor nivel de detalle según qué idioma, están plenamente disponibles en Internet. Si grandes medios y voceros políticos occidentales las ignoran o pasan de puntillas por ellas, no es porque no las tengan a la mano. En años recientes, muchos acusan a Rusia de, con el paso de los años, haberse apropiado de los eventos conmemorativos del fin del nazismo para justificar su propia agenda geopolítica. Pero quienes así señalan a Moscú, en lugar de resignificar la fecha o restituirle ese significado original presuntamente arrebatado, la ignoran, disimulan, reescriben o directamente la prohíben. Y resulta difícil creer que lo hagan sin plena conciencia del impacto y consecuencias que tiene. En los poderes mediáticos políticos occidentales no solo no se hizo ni se hace un sincero esfuerzo por entender el profundo significado que la Segunda Guerra Mundial en general y el 9 de mayo en particular tiene para decenas de millones de ciudadanos rusos o exsoviéticos, sino que más bien el esfuerzo es justo en el sentido contrario. Y ni siquiera hace falta sentirlo de la misma forma o compartirlo, porque incluso sin llegar a entenderlo, basta con respetarlo. Gracias, Mirko. Nosotros también llevamos la misma camiseta, pero el rojo, y la cinta de San Jorge. Esta cinta de San Jorge que tenía ahí Mirko Casale y que tenemos nosotros acá sobre el corazón, naranja y negra, es el símbolo de agradecimiento, orden de servicio, símbolo de agradecimiento a los combatientes soldados soviéticos. Y todo el mundo hoy en Moscú y en la Federación Rusa y en muchos países
que componían antiguamente la Unión Soviética llevan este símbolo, esta cinta naranja y negra. Ahí tenemos la frase en ruso. Esta frase, este afiche también está por toda la ciudad de Moscú en el día de hoy. Lindo afiche, un viejito, un soldado, un abuelito con una joven rusa, con el futuro en las manos, con el pasado en el corazón. Nosotros saltamos del recuerdo de 1945 al día de hoy. Así recibía, y fíjense la grandeza, y fíjense lo pomposo, porque así tiene que ser. Así recibía ayer Putin, Vladimir Vladimirovich Putin. Por cierto, su hermano, el hermano mayor de Putin, que es originario, que nació la familia de Putin y él mismo nació en la ciudad de San Petersburgo, hoy llamada Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, Leningrado, después de la Revolución Rusa, Petrogrado, durante el Imperio Zarista. Ahí fue el cerco de Stalingrado que comentábamos antes. El hermano de Putin falleció de hambre, el hermano mayor de Putin. Así recibía Putin a Xi Jinping. Qué buena, estamos laburando hoy, qué buena. Suena el himno de la Unión Soviética. Firmes. El himno. Vamos a ver imágenes de esta foto, que es la foto más emblemática, como comentábamos, del triunfo soviético sobre la Alemania nazi. La bandera sobre el Reichstag alemán, la toma de Berlín. Fue la URSS, fue la CCCP, no fueron los gringos, no fue Hollywood. Ha llegado también a Moscú y está ya el día de hoy, viernes, Nicolás Maduro Moros, y lo recibió también Putin. ¿Y de qué le habló Putin a Maduro? Recordó al gran comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Cómo no? Hoy, día de la victoria, recordamos a Chávez. Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la patria sigue y sigue. Impresionante el esfuerzo del pueblo ruso y del pueblo soviético para acabar la maquinaria de guerra criminal, infernal, que articuló el nazifascismo hace 80 años. Мы в целом удовлетворены тем, как развиваются наши контакты. В том числе это происходит благодаря тому, что вы лично уделяете этому большое внимание. Мы помним очень хорошо нашего друга Уго Чавеса. Это был яркий лидер не только для вашей страны, но и для всей Латинской Америки. Hugo Chávez, líder de la República Bolivariana y de toda América Latina. Lo dice Putin, y si lo dice Putin, vamos ahora a recordar las comparaciones, lo que hablábamos en la editorial, el fascismo de ayer derrotado y el fascismo que hay que derrotar hoy. Habla Carolus Wimmer, un filósofo alemán que está de visita en Venezuela y nos hace esta linda analogía.
estamos en un buen ambiente para celebrar ese momento de los 80 años de la victoria de la Gran Guerra Patria, pero al mismo tiempo, naturalmente, es necesario reflexionar, porque la victoria no fue total, la victoria fue simplemente del régimen liderizado por Adolfo Hitler, pero el fascismo sigue vivo y coleando, como se dice. El fascismo de ayer y hoy, 80 años de la victoria contra el fascismo. Vamos a recordar también imágenes de archivo, fin de la Segunda Guerra Mundial, fin del fascismo. Creíamos que no íbamos a volver a ver estos días, a resurgir las ideologías neonazis. Creíamos que era cuestión del basurero de la historia, pero han vuelto y nos tenemos nosotros también que regresar a las trincheras y volver a derrotar al nazi-sionismo hoy otra vez. La esvástica nazi por los suelos, el rol de las mujeres, el rol de las partisanas, el rol de las soldados soviéticas que llegaron hasta Berlín. Aquí vamos a ver a una linda mujer soviética hermosa haciendo bromas nada más y nada menos que en la puerta de Brandeburgo, en Berlín. ¡Que vivan las partisanas soviéticas que derrotaron al fascismo! ¡Que vivan esas guarnis valientes! Ничего, подождут. Война уже кончается. И у меня вся Европа едет. Вдруг не в ту сторону поверну. Я здесь главная. Что вам я могу сказать? В Берлине, в центре. Скоро так забудешь. Не вдумайся глубоко, посмотришь. Напротив Рейхстаг. А здесь Бранденбургские ворота, которые Геббельса камнем, который заложил. Все равно прошли. Ну кто я? Простая деревенская девушка. Училась в школе десятилетки. Потом, когда началась война, пошла уже великий путь. Прошла путь через всю Украину, Крым y вот до Берлина. Parecía una varita, ¿no? Una varita en la puerta de Brandeburgo. Al principio en ruso estaba diciendo: aquí estoy, mandaba un saludo a la familia, estoy en la puerta de Brandeburgo y estoy aquí
poniendo orden después de la caída de la Alemania nazi. Vamos a recordar más imágenes de archivo históricas de un día como hoy, hace 80 años. La Alemania nazi fue derrotada por el Ejército Rojo, por la Unión Soviética. Más de 20 millones de soviéticos dieron la vida por nuestra libertad, porque los nazis venían por todos. 80 años de la victoria que redibujó el mapa internacional. La piedra angular de la identidad patriótica rusa, del antiguo nazismo y la Segunda Guerra Mundial al nuevo fascismo de hoy y el resurgimiento de la venganza. La carrera geoestratégica y la presencia internacional de Rusia que rompe el sistema unipolar. Al Mayadín desde Moscú para contarte uno de los eventos más importantes del calendario ruso. Desde la capital de esta nación euroasiática te narraremos las ceremonias, el simbolismo y el orgullo en este aniversario patrio. No solo una celebración, sino el homenaje solemne a las decenas de millones de mártires. Ahí están los millones y millones de mártires. Y aquí detrás mío con la bandera roja, bandera roja, bandera rosa. Avanti popolo con la victoria, bandera rosa vencerá. Bandera rosa en italiano, bandera roja. Vamos a comparar las armas que tenían los nazis con las armas que tenían los soviéticos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de ideologías y territorios, pero también de tecnologías. Como parte de nuestra cobertura especial dedicada al aniversario 80 de la victoria soviética en la Gran Guerra Patria, comparamos las armas clave con las que contaban la URSS y la Alemania nazi. Ahí estaba la comparación de los armamentos y aquí detrás dicen que Rusia está aislada. Tarabí que te vi. Los 30 mandatarios, lo vamos a poner a pantalla completa, así puedo leer. Nicolás Maduro, Xi Jinping, Ibrahim Traoré, Lula da Silva. ¿Quién más está? ¿Quién más está? Ahí vemos, ¿me puedo dar la vuelta? Ay, ahora, gracias, gracias. El presidente de Azerbaiyán, el de Armenia, el de Bielorrusia, Ibrahim Traoré de Burkina Faso, Nicolás Maduro, el presidente de Vietnam, está hoy en Rusia, en Moscú, el presidente de Mongolia, el presidente de Palestina, Hayaya Palestina Libre, Mahmoud Abbas, el presidente chino Xi Jinping, ya lo hemos dicho, el cubano, como no, el de Tayikistán, el de Birmania. Está todo el mundo en Moscú. ¿Qué hacemos nosotros acá? ¿Qué hacemos nosotros acá? Y alguien se tenía que quedar, cuidando la casa. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que está en Moscú, y así hablaba del triunfo soviético. ¿No te lo contó Hollywood esto? Vamos precisamente en estos días a conmemorar acá en Venezuela, por todo lo alto, los 80 años de que el pueblo ruso y los pueblos de la Unión Soviética le regalaron la victoria más grande a la humanidad contra el nazifascismo. Fue una victoria
no solo liberaron los territorios de la Unión Soviética, no solo liberaron a Europa, a pesar de que las élites europeas ahora sean tan mal agradecidas. Así, con míticas canciones soviéticas en Venezuela, destacan la contribución decisiva de la URSS en la victoria sobre las tropas de Hitler. Maduro resalta la hazaña del pueblo soviético que se alzó para combatir los asedios nazis y después pasar a la contraofensiva demoledora. También señala que fue el Ejército Rojo el que reveló los campos de concentración de la comunidad europea silenciada y donde asesinaron a millones de judíos. En este sentido, rechaza los intentos de Occidente de reescribir la historia sobre los ganadores de la guerra. Hay un debate, profesor Sergio, que ha reanimado Donald Trump desde Estados Unidos, porque a través de Hollywood a varias generaciones nos bombardearon con las películas donde siempre ganaban los gringos, pero la historia fue otra. La historia fue de una heroica resistencia del pueblo ruso, de los pueblos soviéticos. Ahí escuchábamos a Maduro días antes de partir a Moscú. Hoy Nicolás Maduro está en la capital de la Federación Rusa. Vámonos ahorita a mi tema favorito de la Segunda Guerra Mundial, por las toneladas y toneladas de heroísmo a cargo del Ejército Rojo, en realidad de la población civil. Hoy estamos ensalzando a estos cuates, hermanos, compañeros, que están aquí detrás, soldados, partisanos, pero la población civil sufrió un montón, y especialmente en Stalingrado. 872 días de cerco. Reíte del cerco a la ciudad de La Paz del gran Tupac Katari. Reíte. 800 días. Temperaturas de menos 40 grados. Sin absolutamente nada. Sin medicamentos, sin alimentos, sin nada. Los querían matar por hambre. Y eso nos recuerda a otro genocidio de hoy día, del siglo XXI. El genocidio nazi-sionista también contra el pueblo palestino. También el hambre como arma de guerra. Esto que estamos viendo hoy en Palestina, el laboratorio estuvo en Stalingrado. San Petersburgo es conocida en todo el mundo como un destino turístico, una ciudad de joyas arquitectónicas y noches blancas. Todo esto es cierto, pero es imposible entender su espíritu y su gente sin tener en cuenta un hecho histórico clave. De septiembre de 1941 a enero de 1944, esta maravillosa urbe, que en aquel entonces se llamaba Leningrado, estuvo sitiada por las tropas nazis de una manera tan cruel e inhumana que cuesta asumir que esto realmente ocurrió. El asedio duró 872 días, durante los cuales fallecieron cerca de 1 millón de personas, según los últimos estudios. La mayoría de ellos a causa de hambre. La ciudad quedó completamente aislada del resto del país. Sus habitantes, que no lograron evacuarse, se vieron obligados a vivir bajo constantes bombardeos, pero la principal tragedia para ellos fue la falta de alimentos. Desde el inicio del asedio se implementó un sistema de distribución de comida con el uso de los cupones. A los niños, por ejemplo, les correspondía unos 125 gramos de pan al día. Luego esta cifra fue disminuyendo. En los archivos audiovisuales podemos observar cómo los residentes de la localidad caen muertos de hambre. Otra de las grandes amenazas fue el frío. En el invierno de 1941 la temperatura bajaba hasta los 40 grados bajo cero. No había cómo calentarse. Éramos 3 los hijos de mamá. Yo de 7 años, mi hermanita de 3 y mi hermanito recién nacido. Recuerdo que era muy temprano cuando comenzó todo. Primero, mamá se quedó sin leche y murió mi hermanito. Luego mi hermana. Y yo también estuve a punto de morir. Imagínense, el invierno muy frío, sin calefacción, no había nada. Miraba las paredes y veía que brillaba la escarcha.
Allí el clima es húmedo y hace mucho frío, y dentro del apartamento se siente igual que afuera, solo que no hay viento. El llamado Camino de la Vida, que pasaba por el lago Ládoga, se convirtió en la única ruta para poder proveer por lo menos algo de lo que necesitaban los habitantes. Los camiones transitaban por el hielo bajo los bombardeos de aviones nazis. A pesar de todo esto, la ciudad no se rendía. Algunas fábricas y escuelas continuaban funcionando en condiciones extremas. En la urbe, azotada por el hambre, un grupo de científicos logró preservar una colección única de semillas. Permanecían abiertos 2 teatros y diversas bibliotecas. En enero de 1943, las tropas soviéticas rompieron parcialmente la defensa de los alemanes y recién el 27 de enero de 1944 lograron liberar toda la urbe. Este año se cumplen 80 años de aquella fecha. Los descendientes de los sobrevivientes honran la hazaña y recuerdan a cientos de miles de víctimas de una de las peores tragedias en la historia de la humanidad. Las huellas de aquellos trágicos sucesos quedaron grabadas en la memoria de los sobrevivientes. A día de hoy todavía recuerdan los horrores del asedio más brutal de la Segunda Guerra Mundial. Escuchemos algunos testimonios. Y de repente aparecieron los aviones. Al parecer ya habían lanzado las bombas, pues solo dispararon con los cañones. Éramos 4 chicos. Uno perdió las piernas. Los otros resultaron levemente heridos. El 24 de octubre de 1941, una onda expansiva reventó todas las ventanas de la guardería. Las puertas quedaron bloqueadas. Era de noche y ya nos habíamos acostado. 2 que estaban en el pasillo fueron arrojados por la explosión. Desafortunadamente, yo fui el que peor salió. Ahí están algunos de los sobrevivientes, tienen más de 100 años y siguen celebrando el día de hoy como si fuera ayer. Gracias a todos esos abuelitos, abuelitas, gracias a ellos conservamos la libertad y el nazismo fue derrotado. Y Hitler se comió una pastillita y se suicidó en su búnker, jamás llegó a Sudamérica, jamás llegó a la Argentina como algunos especulan. La mandíbula, los dientes de Hitler están hoy en Moscú. Con esta nota, celebrando el Día de la Victoria, nosotros nos despedimos con nuestra cinta de San Jorge, naranja y negra por el humo y la llama. En honor a todos los soldados que lucharon y derrotaron al nazismo, tenemos que derrotarlos de vuelta. Nosotros volvemos la próxima semana. Tinkuna Kamakachun. Un ratito, se me ha olvidado. Mañana en la ciudad de Cochabamba, me he acordado por el Tinkuna Kamakachun. A las 4 de la tarde mañana en la ciudad de Cochabamba hay un evento muy lindo de solidaridad con Palestina. A 2 cuadras, espera, lo tengo que apuntar. Perdón, me había olvidado. Palestina, organizado por Nuestra Olla Común. A las 4 de la tarde en Cochabamba mañana. Espacio Cultural Urcuti, a 2 cuadras de la Plaza Sucre, entre Sucre y Heroínas. En el Espacio Cultural Urcuti, sobre la calle Arauco Prado, J. Arauco Prado, para recoger fondos para el médico palestino boliviano Retaat Alat-Hamma, un médico boliviano palestino que está en Gaza. 4 de la tarde, calle Arauco Prado, a 2 cuadras de la Plaza Sucre, cerquita de la calle Heroínas. Un saludo a nuestros hermanos de Nuestra Olla Común, que han organizado lindas cosas esta semana en solidaridad con Palestina. Ahora sí, Tinkuna Kamakachun, que viva el Ejército Rojo. Rusia conserva restos significativos de Adolf Hitler en el Archivo Central del Servicio Federal de Seguridad. Esta es su mandíbula, piezas doradas, prótesis y dientes quemados. Moscú las ha guardado mientras crecían las teorías sobre su fuga. Sin embargo, la comparación con radiografías hechas en vida demuestran su autenticidad y la muerte del líder del régimen nazi. Moscú hunde las versiones conspirativas. Hitler no se refugió en Argentina.
Los nuevos documentos desclasificados por la inteligencia rusa confirman una vez más que se suicidó el 30 de abril de 1945 en su búnker de Berlín cuando las tropas soviéticas se acercaban a su refugio. Las revelaciones contienen las declaraciones de dos personas que atestiguaron su muerte, su guardaespaldas Otto Kühnsche y su ayudante personal Heinz Linge. Las confesiones describen los últimos instantes de vida del líder nazi. Eva Braun me había dicho que en caso de capitulación de Berlín, ella quería en calidad de esposa de Hitler suicidarse junto a su cónyuge. Vi al doctor Stumpfegger entregar cianuro de potasio personalmente a Hitler. Goebbels invitó a Hitler a su habitación, pero Hitler se negó, subrayando que su decisión era definitiva. Hitler me dijo que ahora había decidido finalmente suicidarse y me recordó que quemara su cadáver. Linge dijo que salió del cuarto y regresó minutos después. Fue el primero en ver los cadáveres. Además, descartó la existencia de un doble y puso énfasis en los motivos del suicidio. El doble de Hitler no podía suicidarse porque 1. Hitler no tenía un doble. 2. Era imposible para Hitler abandonar el lugar, ya que solo había una salida. La megalomanía impidió a Hitler inclinarse ante el vencedor y negociar con él. El líder nazi temía que su cadáver fuera exhibido en Moscú, por eso ordenó que su cuerpo fuera incinerado. En total se utilizaron 60 litros de gasolina. Hitler se va a su oficina con Eva Braun y se suicida con veneno. Luego su ayudante personal Heinz Linge, de acuerdo a sus órdenes, entra ahí y le dispara en la sien derecha con su propia pistola. Luego su cuerpo es llevado al jardín de la Cancillería del Reich, rociado con gasolina y quemado con el de su nueva esposa. Los cadáveres se quemaban lento. Cuando era posible echaban gasolina. La contrainteligencia soviética encontró los presuntos cuerpos de Hitler y Eva Braun el 5 de mayo. Los peritos posaron su atención en las dentaduras. El informe pericial indicó que los cadáveres estaban muy quemados, por lo que la identificación de los restos se realizó a través de fragmentos de mandíbula. En la mandíbula del hombre encontraron restos de vidrio y rastros de cianuro de potasio. El odontólogo de Hitler, Hugo Blaschke, terminó en manos estadounidenses. Sin embargo, los fragmentos fueron reconocidos por el técnico que fabricó las prótesis, Fritz Echtmann, y la auxiliar dental, Käthe Häusermann. Se les pidió que sin ver las prótesis contaran cómo eran los dientes de Hitler, cómo se colocaron las prótesis, que contaran la historia de su fabricación y dibujaran los esquemas. Después de eso, les mostraron los fragmentos de la mandíbula. Ahí confirmaron inequívocamente que los fragmentos pertenecen a Adolf Hitler y Eva Braun. Además, el reconocido antropólogo forense francés Philippe Charlier también confirmó el suicidio con cianuro. El especialista analizó la dentadura y la comparó con placas hechas en vida. La coincidencia fue total. En la actualidad, Rusia conserva su mandíbula en el archivo del Servicio Federal de Seguridad y parte de su cráneo en el archivo estatal. Los demás restos del líder nazi, Eva Braun y la familia Goebbels, fueron exhumados, incinerados y arrojados a un río en 1970. Moscú no guarda los otros fragmentos como trofeos, sino como una advertencia de que todos los monstruos terminan así.